¿Qué tipo de preguntas podemos utilizar para diseñar un cuestionario? Bien, un cuestionario puede incluir preguntas cerradas o estructuradas, es decir, aquellas que solo admiten un número pequeño y conocido de respuestas posibles, y a su vez puede incluir respuestas abiertas, que admiten mayor cantidad de respuestas posibles. Las preguntas abiertas pueden clasificarse también en básicas y de seguimiento. Enfoquémonos primero en las preguntas básicas y revisemos un par de ejemplos para comprender mejor su funcionamiento. Consideremos las siguientes preguntas. ¿Por qué está en desacuerdo con el plebiscito? ¿Qué fue lo que más le gustó del programa? Este tipo de preguntas, denominadas abiertas básicas, nos permiten recopilar información empleando un mínimo de instrucciones y son muy útiles cuando la gama de respuestas es muy amplia para cerrarla. Generalmente, codificarlas, tabularlas y analizarlas implica un costo elevado y sus resultados dependen de la calidad de la codificación. Las preguntas abiertas de seguimiento pueden clasificarse a su vez en preguntas de profundización y de clarificación. En esta ocasión, revisaremos las preguntas de profundización. Consideremos ahora preguntas como ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Este tipo de preguntas, denominadas de profundización, nos permiten obtener respuestas mucho más completas. Deben usarse de forma secuencial a las preguntas abiertas hasta que el entrevistado no tenga más que añadir. Al usar este tipo de preguntas, no se deben sugerir respuestas ni tampoco buscar profundizar temas que el entrevistado no haya mencionado. Ahora, concentrémonos en analizar las preguntas de tipo cerrado. Estas se clasifican en dicotómicas y de respuesta múltiple. Veamos en qué consisten las preguntas dicotómicas. Supongamos que nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? Para cada opción de servicio, solo podremos marcar sí o no como respuesta. Este tipo de preguntas, conocidas como dicotómicas, se usan en lugar de preguntas abiertas siempre que las respuestas puedan ser predeterminadas. Son fáciles de tabular y de analizar. Además, son apropiadas en análisis estadísticos de tipo multivariable. Supongamos ahora que la siguiente pregunta es: ¿cuáles de los siguientes bienes posee este hogar? En este caso, podremos seleccionar una o más opciones de la lista de posibles respuestas, según los bienes que posea el hogar. Esta es una pregunta de respuesta múltiple y se usa para acortar la duración de la entrevista. En ocasiones va acompañada de una tarjeta. Cuando la respuesta es espontánea, debemos tener precaución en el análisis, ya que el hecho de que no se haya mencionado una opción puede ser consecuencia de que la persona entrevistada no la recordó. Muy bien, ya revisamos los tipos de preguntas que podemos utilizar en nuestro instrumento de recolección o cuestionario. Ahora revisemos rápidamente las escalas de respuesta que podemos asociar a los tipos de preguntas vistos. Escala unipolar. Analicemos la siguiente pregunta. En este caso, dentro de la escala de respuesta encontraremos opciones que van desde extremadamente interesante hasta nada interesante. En este tipo de escala, un extremo es exactamente el opuesto del otro extremo. Es sin duda la mejor opción para medir atributos siempre que no haya un extremo opuesto igualmente deseable. Escala bipolar. ¿Qué tal si ahora nos preguntan sobre el nivel de azúcar de nuestra bebida o refresco favorito? En las opciones de respuesta encontraremos que cualquiera de los extremos de la escala es deseable, ya que lo que se busca es hacer una comparación con algún patrón establecido. Esta escala es muy útil para realizar pruebas de empaque y producto, ya que permite hacer análisis de penalizaciones para detectar oportunidades de mejora en los productos. Vale la pena resaltar que esta no es una escala lineal, los extremos son malos y la calificación buena está en el centro, por lo que se debe evitar hacer análisis de correlación o regresión. Escala de intención. Ahora, supongamos que nos encontramos con un comercial sobre un nuevo y poderoso detergente. Luego se le pregunta a los televidentes lo siguiente: las opciones de la escala de intención que se presentan
nos permiten evaluar el potencial de ventas o estimar la demanda de un producto o servicio. En ocasiones es necesario castigar la escala. Una posibilidad es suponer que aquellos que manifiestan que definitivamente comprarían cierto artículo cuentan con una probabilidad real del 70%, los que probablemente lo comprarían con el 50%, podría comprarlo con el 30% y el resto de la escala con 0%. Escala de Rensis-Likert. Bien, imaginemos que llega a nuestra casa un encuestador y nos hace la siguiente pregunta. Como podemos ver, las opciones de la escala nos exigen responder en qué nivel estamos de acuerdo con algún atributo en particular. La escala Likert fue publicada en 1932 por el psicólogo Rensis-Likert y se utiliza para medir percepciones y actitudes de los entrevistados. Permite la implementación de análisis multivariados con resultados eficientes. Y es común usar un número par eliminando la opción de indiferente, ya que en ciertas temáticas los encuestados preferirían no tomar ninguna posición por no comprometerse y las respuestas tenderán al centro, complicando el análisis de la información. Escala de frecuencia. La siguiente pregunta de nuestro encuestador será: este tipo de escala se utiliza cuando se quiere identificar el comportamiento de los individuos frente a una situación. La respuesta es relativa y carece de una métrica exacta. Casi siempre es ¿cada cuánto? La escala de frecuencia permite hacer análisis estadísticos multivariados como análisis de clúster, en el que se podrá detectar perfiles de comportamientos que no son sencillos de identificar desde los cuadros de salida. Escala de rangos. La siguiente pregunta del cuestionario será ahora: este tipo de escala se utiliza para medir cuáles son los aspectos que de forma consciente el entrevistado considera los más importantes o impactantes. Es una forma sencilla de encontrar factores que afectan un evento. No mide distancias entre características. Puede ser tedioso si se aplica varias veces en el cuestionario. No se debe hacer más de 2 veces y es necesario evitar que la cantidad de características supere las 5. En caso de que sea mayor que 5, pregunte por las 5 más importantes. Escala de suma constante. Ahora el encuestador nos pedirá responder la siguiente pregunta. Para esta escala se fija una cantidad de puntos y el entrevistado deberá repartirlos entre las opciones. Se usan estudios de preferencias para determinar las características más importantes para los encuestados. Es de difícil aplicación, ya que regularmente los encuestados tienen problemas para distribuir los puntos y el encuestador debe ir llevando el control para no pasarse del puntaje que se ha fijado. Escala gráfica. Ahora, supongamos que después de ver una producción cinematográfica, se nos pregunta lo siguiente: ¿qué tanto le gustó la película? Frente a esto, nos encontraremos con unas divertidas pero sencillas caras que expresan los distintos niveles de agrado que se pueden responder. A esto es lo que se le denomina una escala gráfica. Es muy usual cuando la población objetivo son niños, cuando existen diferencias culturales muy marcadas, y es ideal si el estudio se aplica en diferentes países donde la traducción puede afectar el resultado. Muy bien, ahora ya conocemos los tipos de preguntas y escalas que podemos utilizar para diseñar un cuestionario.